Buenos días, bienvenidos como Hidratando por Hacer a otro programa más. El día de hoy vamos a platicar sobre la responsabilidad que tiene el paciente como paciente y cómo puede guiarse para tener una buena relación con su médico. Para esto tenemos el día de hoy a la directora de atención a pacientes, jefa clínica, Gabriela Echeverría. Viene de Fundación Salud. Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos. De estar aquí. No, qué gusto que estés aquí. Cuéntanos, por favor, ¿qué haces brevemente? Okay. Tengo dos funciones. Una es la coordinación de la clínica, porque Salpati es una clínica de calidad de vida para pacientes con cáncer, en donde tenemos las áreas de rehabilitación física oncológica, nutrición oncológica, psicooncología, en terapias individuales y de grupo de apoyo, oncoimagen, talleres ocupacionales y navegación. Y también hago la parte de navegación, que es el ayudar al paciente o acompañarlo durante el proceso del cáncer, desde el diagnóstico hasta el fin de la enfermedad, con información y ayudando a resolver todos estos conflictos o estas barreras que se presentan alrededor de la enfermedad. Claro, y justamente por eso te tenemos aquí. Creo que es importantísimo que podamos platicar con nuestros pacientes. Ustedes de aquel lado, por favor, si tienen preguntas, háganoslas saber. Aquí Gaby va a estar para contestarnos. En este sentido, tener una relación con el médico, porque llegan los pacientes por primera vez, es una enfermedad, ellos dicen, jamás me había pasado, es nuevo, no sé qué hacer, cómo me dirijo, a quién me dirijo. Y también platicar, porque a veces está esta línea delgada en donde dicen, exige tus derechos como paciente, y luego en vez de tener una buena relación con su médico, están conflictos todo el tiempo, ¿no? Bueno, es que aquí hay dos partes. Vamos a hablar de lo que debería ser y de lo que en realidad sucede. Por supuesto que es importantísimo y tienen todo el derecho a recibir la información completa, diagnóstico, etapa, subtipo, opciones de tratamiento, efectos secundarios. Es mucha la información que deberíamos tener, porque esta información nos da el poder de poder tomar decisiones informadas, decisiones que de verdad sean lo más acertadas posibles. La realidad es que en nuestro país un médico tiene alrededor de 30 pacientes diarios. No cuenta con más de 7 minutos para recibir a cada paciente y también hacen lo que pueden con lo que tienen. Claro. O sea, no justifico que no den información, pero entiendo que están saturadísimos y por eso tenemos que hacer de este tiempo de la consulta lo más efectivo posible. Ok, y tú nos vas a enseñar con cómo llevar esto a cabo, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. También contigo queremos abordar una parte importante que es la bitácora. ¿Con qué te gustaría empezar, Gaby? Me gustaría empezar con que entendieran quién es su médico. Porque lo primero que, entre los datos que yo siempre pido en un expediente es el nombre de su médico. Y te puedo decir que más de la mitad no tienen idea quién es su médico. Entonces hay que empezar por ahí. Okay. Hay hospitales donde siempre te recibe el mismo médico y es el mismo que ves cada 21 días o cada semana. Y hay otros donde te ve uno diferente cada consulta. Entonces normalmente no tienen la menor idea. Y siempre les digo, hay un médico que es responsable de su caso. Aunque no lo vean en cada consulta, aunque no se presente, porque a veces ni siquiera se presentan, hay que preguntar quién es responsable de mi caso. Y apuntar el nombre y saber quién es el médico al que me tengo que dirigir en caso de cualquier duda. Eso número uno. Muy bien. No hay un solo médico en el tratamiento contra el cáncer, es un equipo médico. Y eso hay que entenderlo. Está el cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo solo se encarga de venir, operar, quitar, cerrar y se acabó. Cuando la herida ya esté cicatrizada, cuando el paciente ya está dado de alta de la parte quirúrgica, el cirujano oncólogo no tiene más que hacer ahí. Entonces, es muy importante, normalmente lo tienen que ver antes de la cirugía, es el que va a explicar las opciones de cirugía. El día de la operación se presenta en el quirófano, va con un equipo, por supuesto, pero él es la cabeza. Y el cirujano oncólogo siempre es un médico adscrito. Quiere decir que no es un estudiante, no está rotando. Aunque él lleve otros médicos estudiantes, él es el que va a hacer la cirugía. Okay. Luego tenemos también al oncomédico o al oncoclínico. Él es el que va a decidir el tratamiento a seguir. Si va a haber quimios antes de la cirugía o después de la cirugía, qué tipo de quimios, cuántas van a ser, cada cuánto tiempo, si va a recibir además de la quimioterapia algún otro tratamiento como el trastuzumab, como la hormonoterapia
o cualquier otro tratamiento. Perdón, ¿con ese médico las pacientes pueden asistir y decir todas sus preguntas? Porque a veces tienen esta confusión de voy con el cirujano, voy con el oncólogo clínico. Dependiendo. Si la duda es respecto a la cirugía, hay que verlo con el cirujano. Pero como les decía, el cirujano ve qué va a operar, qué va a quitar, si es una cirugía radical, si es una cirugía conservadora y si la recuperación de la cirugía es correcta, nada más. El cirujano no sabe si te van a dar quimio, no sabe si te van a dar radio, no sabe cuántas quimios ni cuáles son. Entonces, respecto al tratamiento es con el oncomédico, que es en el que estamos hablando ahorita. Él va a decidir los tratamientos, la duración, y normalmente este es el médico que te va a dar el seguimiento de los 5 años. Entonces es bien importante saber quién es tu oncoclínico o tu oncomédico. También está el oncólogo radiólogo. Aunque el oncomédico diga, mira, yo recomiendo radiaciones, quien decide si las vas a tener o no es el radiólogo. A él le mandan una hoja de referencia con la historia de qué te han hecho, si ya te operaron, qué tipo de cirugía, qué encontraron en la cirugía, si recibiste quimios antes o no recibiste quimios antes, el tamaño del tumor, la zona exacta donde estaba el tumor según los estudios que te hicieron previos a la cirugía. Y dependiendo de eso, el radiólogo dice, mira, sí, se recomienda una radiación o no se recomiendan radiaciones. Hay que llevar una historia clínica. Si es un paciente con problemas cardíacos, probablemente el radiólogo pueda tomar esa decisión si es más conveniente dar radiaciones a pesar del riesgo o no, o es mejor no darlas. Ese es el radiooncólogo y únicamente ve la parte de radioterapias. Muy bien. Es probable que haya otros especialistas en este equipo. Depende si como paciente tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Son otras especialidades que probablemente intervengan en las decisiones de tratamiento. Pero estos 3 son los principales médicos que van a ver tu tratamiento. Son los importantes. Exactamente. Y hay que saber el nombre de los 3. De los 3, y de estos 3, ¿quién es el responsable de mi caso? Que como les decía, normalmente es el oncomédico. Muy bien. Para llevar este control, las pacientes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sugieres hacerlo? Uno ser bien, hablando del poco tiempo que tiene un médico para darte una consulta, para recibirte y darte toda la información que necesitas, hay que ser bien conscientes de su tiempo y del tuyo. Y entonces vamos a hacer lo más efectivo posible. Yo recomiendo siempre que lleven un registro de su enfermedad. Y aunque muchas farmacéuticas y varias fundaciones han sacado su agenda donde se va anotando qué tratamiento me dieron, qué síntomas tuve, yo siempre digo, compran un cuadernito, tal cual, un cuadernito de este tamaño, les voy a enseñar. X cuaderno, un cuaderno. Y van a hacer un calendario. Día 1 es el día que recibí mi quimio. Ese día que recibí mi quimio, cómo me sentí, qué medicamentos tomé, eso lo voy a apuntar. ¿Qué medicamentos tomé? ¿Qué síntomas tuve? Desde fatiga, náusea, vómito, mareo o nada, ¿no? Porque a muchos pacientes ya les va muy bien. ¿Qué comí? La alimentación que tuve, ¿qué tal recibí el alimento? Si tuve alguna molestia o no tuve alguna molestia. Y si ese día me surgió alguna duda, no importa la que sea. Puedo beber alcohol, puedo salir al sol, lo que sea, la voy a anotar. Si yo llevo este calendario día a día, cuando me toca mi siguiente consulta, que normalmente es a los 20 días de la primera cirugía, que es donde me vuelven a hacer análisis, voy a hacer un resumen. No le voy a entregar al doctor mi agenda para que se eche los 21 días. Voy a hacer un resumen. En resumen, tuve náuseas y diarrea en el día 4 y 5 después de la quimio. Fuera de eso, alimentación normal. El 5.º día no tuve hambre, pero fuera de eso, alimentación normal. Y voy a hacer una lista de dudas. Son las preguntas que voy a llevar escritas en mi libreta para preguntarle directamente al médico. Aquí hay 2 cosas. Lo ideal es siempre ir acompañada. Lo que no entiendo yo, lo va a entender el de al lado. Entonces, siempre ir acompañada e ir anotando las respuestas que el médico me da. Hay que ser conscientes qué preguntas le tocan al médico, porque a veces echan toda una consulta preguntando qué tengo que comer, oiga, y me hace daño el puerco, y sí me hace bien tomar tanta agua.
Esas son preguntas que hay que hacerle al nutriólogo, no al médico. Ok, eso es bueno. Oiga, me duele el brazo, ¿qué tanto lo puedo mover? ¿Qué ejercicios voy a hacer? No son preguntas para el oncólogo tampoco, son para el fisioterapeuta. Hay especialistas en cada una de las áreas. O sea, no voy a platicarle al doctor que he estado muy deprimida. Eso lo tengo que hablar con mi psicólogo, ¿no? No es directamente con el oncólogo porque me va a dar respuestas muy generales que a lo mejor tampoco son las indicadas porque no es su especialidad. Siempre, aunque parezca que el oncólogo lo sabe todo, no lo sabe todo. Es el médico a cargo, pero si tienen algunas dudas con respecto a nutrición, con respecto al brazo, sus emociones, puede pedir que el mismo oncólogo las canalice con el especialista. Exactamente. Okay. Exactamente, pero sí saber, no perder minutos, aquí hay que verlo como que la consulta son minutos sagrados. No perdamos tiempo en preguntarle cosas que no le corresponden al médico. ¿Qué preguntas sí corresponden hacerle a un oncólogo? Ok. Por ejemplo, les hice una pequeña lista. Empezar por entender qué tengo. Cáncer, sí tengo cáncer, pero el cáncer son cientos de enfermedades diferentes. Y cada una se trata diferente y cada una crece diferente. Tengo un cáncer de mama. ¿Qué subtipo de cáncer de mama? Porque eso me va a ayudar a entender por qué la de al lado toma pastillas 5 años y la otra le dan vacunas y a mí no me hace nada. Entendiendo que mi subtipo de cáncer de mama es diferente, puedo entender mis tratamientos. ¿En qué etapa está? Quiero decir, ¿qué tan avanzado? ¿Cuál es el avance de la enfermedad? El médico a lo mejor no les va a explicar que el cáncer tiene 4 etapas y cada etapa también se divide, pero si ustedes tienen la información básica, podemos buscar otras fuentes de información, que ahorita vamos para allá. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Conocemos que la cirugía, la quimio y la radio, pero hay muchas más opciones que se pueden buscar, a lo mejor buscar fuera del hospital, ¿no? Probablemente que me van a ayudar a estar mucho mejor. ¿Qué otros médicos o qué otras especialidades tengo que ver? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento que estoy recibiendo? Porque la quimioterapia puede tener como objetivo el disminuir el tamaño del tumor para hacerlo operable, puede tener como objetivo un tratamiento preventivo para matar cualquier célula que haya podido quedar, o puede tener un objetivo paliativo, que es que yo no tenga molestias por la enfermedad. Entonces hay que entender cuál es el objetivo de cada uno de los tratamientos. Es importante preguntar, y sobre todo en estas épocas, el nombre de los medicamentos que estoy recibiendo. Cuando me dicen, sí, es que me dan quimio, pero ¿quimio? Exacto. Claro. Quimio son cientos de combinaciones. Hay miles de combinaciones de medicamentos que son quimioterapias. Cada tipo de cáncer tiene una combinación diferente. Depende mucho del estado de salud general, la etapa clínica del tumor, la edad del paciente, muchas cosas. Y digo, en estas épocas es importante porque sabemos que hay desabasto en algunos hospitales. Y entonces, si yo sé que a mí me toca ciclofosfamida con taxanos y pregunto cuando me lo están dando, ¿qué me está aplicando? Igual me doy cuenta que no me pusieron uno de los medicamentos. Claro. Si yo no lo sé y no lo pregunto, no me lo van a avisar. Claro. No me lo van a avisar. También es importante que lleven su bitácora, su cuadernito al momento de las quimios para anotar justo estos medicamentos. Todo tiene que estar anotado. Todo tiene que estar anotado y, como les decía, tratar de ir acompañado y que el acompañante esté enterado de lo que va apuntado en la bitácora. ¿Ok? Otras preguntas que serían importantes preguntar al médico: efectos secundarios o riesgos y consecuencias de cada uno de los tratamientos. A veces como médicos no les gusta decirnos, pueden sentir esto o pueden sentir lo otro, porque inmediatamente ya sí, y ya sientes todo. Ya sientes todo. Es cierto, puede suceder, es muy real, pero de lo que sí hay que estar conscientes es de qué efectos secundarios tengo que estar pendiente para correr a urgencias. Si estoy en quimio y me da fiebre, hay que ir a urgencias. Si estoy en inmunoterapia y me da fiebre, es muy normal y es un efecto secundario esperado. Por eso hay que saber, dependiendo del tratamiento que yo tengo, de qué efectos secundarios me cuido y cuáles son normales. Y esas preguntas hay que hacérselas al oncólogo clínico. Al oncólogo clínico, porque es el que está dando la quimioterapia. Ok, perfecto.
¿Qué otro tipo de preguntas tenemos para el oncólogo? Estudios y análisis. ¿Qué estudios lo van a hacer y cada cuánto tiempo? Con la frecuencia. Normalmente una paciente que terminó sus tratamientos básicos, cirugía, quimio y radio, a partir de ahí, cada 3 meses va a tener estudios que son la placa de tórax, análisis de sangre, donde va a haber van a ser varios análisis, y ultrasonido probablemente de la otra mama. A lo mejor a los 6 meses también van a hacer un rastreo óseo y un ultrasonido de hígado y páncreas. Y a lo mejor si la paciente ha presentado alguna molestia, nos vamos a una tomografía. Va a ir dependiendo, pero también nos corresponde estar pendientes de decir, doctor, hace 3 meses que no me hace nada, ¿qué toca? Donde tengo entendido, por lo menos mi placa de tórax y mis análisis de sangre me los tienen que hacer ahorita. Entonces, si yo ya sé que me van a hacer y cada cuánto, no se trata de carrerear a los doctores, pero sí estar pendientes. Sí. Porque también ellos tienen muchos pacientes a lo largo de todo este tiempo, ¿ok? Aquí, ¿cómo entra la responsabilidad? Digo, ¿tienes más preguntas concretas para el oncólogo? Tiempos de tratamiento. ¿Cuánto va a durar mi tratamiento? A veces se puede saber y otras no sabemos. O sea, otras veces ni el médico lo sabe. Va a depender muchísimo la respuesta de cada persona y en cada persona es diferente. Pero sí puedo preguntar, ¿cuál es el plan? Estoy en quimioterapias, ¿cuál es el plan? 12 quimios, y si el tumor reduce, entonces entramos a cirugía. O, pues a lo mejor no redujo y ahora hay que ir a radios, y los planes pueden cambiar y estar conscientes de eso. Claro. Pero sí tener una idea de cuánto va a durar cada uno de mis tratamientos. Y otra pregunta que sí creo que es muy personal es el pronóstico. Normalmente les explico, bueno, existen pronósticos, dependiendo de la etapa clínica y el tipo de tumor, que nos pueden decir una paciente con un cáncer de mama hormonal en etapa 1A, tiene unas probabilidades de reincidencia, o sea, de que el cáncer regrese, de menos del 4%. No quiere decir que te puede firmar alguien con sangre que eso nunca va a volver, no va a pasar, pero son pronósticos. Ahora, hay pacientes en etapas muy avanzadas que prefieren no conocer los pronósticos. Entonces, eso sí creo que es muy personal, el quién quiere saber qué es lo que puede venir o qué no. Hay quienes quieren prepararse y hay quienes prefieren no hacerlo. Ok, en esta parte, retomando las preguntas y guiar al médico para que continúen con sus estudios, ¿qué responsabilidad o cuánta responsabilidad tiene el paciente dentro de todo este proceso? Porque hay veces que nosotros responsabilizamos o le echamos la culpa al otro. Es que el médico no hizo, es que no me dijeron, es que, ¿no? Aquí, ¿cómo el paciente tiene o puede aceptar esta responsabilidad de llevar su enfermedad? Yo creo que es una decisión muy personal. Actualmente la medicina tiende a que como pacientes tomemos decisiones respecto no solo a nuestros tratamientos, sino hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos seguir tratándonos. Y seguramente muchas de las mujeres que nos están viendo les tocó que el médico le dijera, pues si quieres te quito todo el seno o hacemos una cirugía conservadora, ¿no? Ahora es decisión de la paciente. Perdón que te interrumpa, por eso también las conflictúa. Porque me dicen, pues el experto es él, ¿por qué me pregunta a mí, no? Claro. Pero la realidad es que por eso tenemos que informarnos, porque sí tenemos que empezar a ser parte de nuestro equipo de tratamiento. Tenemos que ser capaces de tomar ese tipo de decisiones, pero que sean decisiones informadas. Si yo entiendo mi diagnóstico, si yo sé cuáles son mis opciones y sé cuáles son las secuelas de cada una de las cirugías, entonces puedo tomar ese tipo de decisiones. Claro. Por eso es que es tan importante entender qué tengo y qué opciones hay. A eso vamos, ese es como el fin de todo esto, el poder tomar esas decisiones y hacernos responsables de nuestra propia salud. Claro, buenísimo. Vamos con un comentario. Nos dice Rocío Báez. Gracias por tratar este tema. Parece obvio que podemos comunicarnos con nuestro doctor, pero desperdiciamos tiempo valioso por no saber qué preguntar y no ir preparadas con el resumen que comentan. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Platícame, Gaby, en esta parte también, ¿qué responsabilidad tiene el médico con el paciente? A ver, como derechos básicos, tenemos derecho a tener un expediente,
a tener un diagnóstico. Tenemos derecho a tener una segunda opinión médica. Si no estamos contentos con lo que nos están diciendo, todos tenemos derecho a una segunda opinión. Ojo, nunca más de dos. Hay un dicho, nunca más de dos, nunca menos de dos. ¿Por qué? Porque si yo también empiezo a picar por aquí y por allá, me voy a confundir, ¿no? Hay que ver también con quién se busca esta segunda opinión. Normalmente el hospital tiene que darte todas las facilidades para que puedas recibir dentro del mismo hospital esa segunda opinión. Incluso estos hospitales de seguridad social. Porque, claro. Es muy complicado, de repente la paciente no está a gusto con su médico y dice, pues es que este me tocó. No, tienen todo el derecho a que el hospital les facilite una segunda opinión. Normalmente hay un segundo médico con el que se pueden cambiar en caso de requerirlo, o si no, un cambio de turno. Si hay hospitales donde hay un solo oncólogo en la tarde y uno en las mañanas, entonces pedir un cambio de turno. No es un proceso complicado y debería ser en servicios sociales donde se solicita y no debería haber ningún problema. Okay, muy bien. Tenemos un comentario más. Nos dice Marisela Sánchez. La relación con nuestro oncólogo es vital. Si no estamos a gusto con su trabajo, con su trato OSCO y porque no nos responde a nuestras dudas, ¿cómo hacemos para lograr que nos cambie de médico si es nuestra institución? Si nuestra institución no nos quiere hacer el cambio. No es que quieran o no, es un derecho legal que ustedes pueden recibir. Entonces se mete una solicitud a través de una carta donde se explican los motivos, se presenta, siempre les digo, hagan copias 28 de todo, llevas a trabajo social, llevas a dirección médica y ellos tienen que canalizarte para un cambio de médico. Ahora, hay veces que no hay, como les decía, no hay más que un oncólogo, pero entonces hay que pedir el cambio de turno. Ok, muy bien. Aquí acabas de decir un tema muy importante, sacar copias de todo, porque hay veces que dicen, híjole, es que el expediente no lo tenía, es que sí saqué copia, pero no, porque le di al médico los resultados. Algunos hospitales les dan copia de todo. Hay otros que no te dan copia de absolutamente nada y todo está en el expediente. El expediente clínico como tal no te lo pueden entregar porque es un material que es propiedad del hospital. Sin embargo, tienes derecho a ver todos tus resultados. Yo siempre les digo, si te lo dan y puedes ir a sacarle copias, perfecto. Si no, ahorita, sácale foto. Sácale foto a todo. Y entonces, doctor, me da, y si no te lo enseña físicamente, apunta. Otro dato, otra pregunta que no lo mencioné y que es importantísimo. ¿Cuántos ganglios me quitaron? Eso se los van a preguntar en su consulta de rehabilitación física oncológica para conocer su riesgo de linfedema. Normalmente podemos ver ese resultado en una patología de la mastectomía, pero si no tienen resultados, pregunten, ¿cuántos ganglios? Y los doctores dicen, ¿para qué quieres saber? ¿Muchos? ¿Pocos? No. ¿Cuántos? Números. Claro. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es importante. Sí, claro, porque de repente llegan incluso los pacientes de aquí de me quitaron ganglios. Híjole, no sé si me quitaron ganglios. ¿Y qué repercusión hay al retirar justamente esto? Ok, muy bien. Platícanos, por favor, ¿cómo podemos hacer esta comunicación asertiva y efectiva con el médico? Porque vuelvo a lo mismo. Hay veces que el paciente puede llegar con esas preguntas, y hay veces que el médico puede estar muy dispuesto y hay veces que no puede estar muy dispuesto, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para que esto fluya? Para empezar, por alguna razón, yo creo que en la rotación de oncología les dan alguna clase de cómo ser serios y parcos. Yo diría que como característica el oncólogo es muy parco. ¿Por qué? No sé. Pero es cierto, no es un doctor que se preste a explicarte todo. Y entonces les recomiendo como hemos visto, tenemos poco tiempo, hay que hacer preguntas muy específicas para ese médico y que tengan una respuesta muy concreta. Nombre de medicamentos, etc. Bien importante, doctor, tuve diarrea 4 días. Ok, lo anotan y se siguen. Doctor, me escuchó lo de la diarrea, ¿sí? ¿Y qué hago? Nada, es una secuela. Bueno, entonces buscaré otro especialista. Tratar de repetir la pregunta 2 o 3 veces hasta que el médico la responda. No atiborrarlo con 25.
voy de una en una hasta que me responda. Y a lo mejor no me va a responder todas en una sola consulta. Entonces voy a llevar mi lista y voy a ir tachando las que ya me contestó y la siguiente consulta, las demás. Si no es posible porque el médico no se presta a responder, porque no hubo tiempo, hay otras opciones. Busquen siempre a su enfermera oncológica. Las enfermeras oncológicas saben muchísimo, muchísimo. Ellas pueden responder casi todas las preguntas que también un oncólogo nos daría. Entonces, y tienen un poco más de tiempo. Por lo menos durante las quimios, ellas están todo el tiempo alrededor, entonces se presta más fácil a tener más tiempo con ellas. Entonces, busquen a la enfermera oncológica y otros son los navegadores. Un navegador de pacientes especializado debe poder responder a muchas de sus dudas. Si así como navegador, si vienen y me preguntan en qué etapa estoy, no tengo idea. Necesito ver tu patología para poder darte esa respuesta. Pero una vez que tengas la información escrita, un buen navegador debe poder explicarte exactamente qué significa el diagnóstico y qué es cada uno de los tratamientos que te ofrece. Ok, platícanos, este es un concepto nuevo para las pacientes de aquel lado. ¿Qué es un navegador de pacientes? Ok. Un navegador de pacientes es un especialista de la salud que, yo siempre digo, estudio el cáncer para explicarlo. Estudio todas las posibilidades o investigo todos los apoyos que podemos conseguir para un paciente. El cáncer no solo es, me falta el medicamento o me sentí mal durante la quimio. El cáncer es cómo llego a mi hospital, en dónde me quedo si vengo de fuera, cómo consigo el medicamento que el hospital no me dio, de dónde saco una segunda opinión si mi hospital no me está diciendo, cómo exijo mis derechos en el hospital, cómo pregunto a quién busco en el hospital. Es un programa que nace en los 60s en Estados Unidos, gracias a un doctor Friedman, que se da cuenta que las personas de color morían mucho más por cáncer que las personas de raza blanca. Y se empiezan a dar cuenta que es porque no se saben mover dentro del hospital, porque se perdían en el sistema de los hospitales. Y entonces inicia este programa de navegación para ayudarlos justo a eso, por eso se llama navegar, es navegar dentro del hospital. ¿Cómo saco mi carnet? ¿Dónde me hacen mi estudio socioeconómico? ¿Dónde tengo que sacar mi cita? ¿Dónde recibo la consulta? Empieza por eso, por saber moverme dentro de mi hospital. Y bueno, con los años y en cada país hemos ido tropicalizando este programa y hacemos, yo me acuerdo, yo lo estudié, tuve la posibilidad de estudiarlo en Estados Unidos y nos decían que ya inicia con un 01800 cáncer, donde la gente hablaba y, oiga, es que fíjese que tengo una bolita y no sé qué tengo que hacer. Y entonces el navegador, el teléfono, le decía, pues mire, tiene que ir a hacerse un estudio dependiendo de su edad. Si yo no tengo dónde hacer, no se preocupe porque hay una clínica cerca de su casa, tal lugar, va y se lo hace. Ok, ya me dijeron que hay algo malo y me tengo que operar. No se preocupe, aquí está este hospital donde la van a tener. Es que yo no tengo para pagarlo, no tengo seguro. No se preocupe porque hay una fundación que le va a pagar el tratamiento. Es que no tengo cómo irme. No se preocupe porque hay choferes voluntarios que van por ustedes, la acompañan a la... Pero es que no tengo con quién dejar a mis hijos. Uy, no se preocupe, porque tenemos niñeras voluntarias que van a ir a su casa a cuidar a los niños mientras usted está en la quimio. Y además le vamos a conseguir donada la peluca, la prótesis. Yo decía, esto es maravilloso, ¿no? Esto es increíble, pero ¿qué tanto se puede adaptar a México? O sea, ¿de verdad voy a dejar a mis hijos con una desconocida que viene a cuidarlos? O afortunadamente creo que somos un país donde siempre tenemos alguien que te acompañe, porque si no es la familia, es la vecina, es la comadre, tenemos una sociedad muy diferente, estamos menos solos, claro. Hay más posibilidades. Y entonces es un programa que se ha ido adaptando para buscar recursos y disminuir estas barreras con las que nos encontramos de entender qué es mi diagnóstico, ¿no? Claro. Que si mi doctor, le digo, a ver, doctor, ¿me da mi diagnóstico? Sí, tienes un carcinoma ductal infiltrante, etapa 3B, HER2 positivo. Pues entendí lo mismo que antes, nada. Claro. Entonces, bueno, se supone que un navegador puede explicarte exactamente qué significa tu diagnóstico. En México, cuál es la realidad, según tu hospital, qué opciones tienes de tratamiento, cómo acelerar el proceso de tratamiento.
cómo buscar transporte, albergue, medicamentos, segundas opiniones. A lo mejor no segundas opiniones, necesito un angiólogo porque el tratamiento me está provocando algún trombo y entonces ¿de dónde saco un angiólogo si en el hospital no hay? O sea, son muchísimos. Yo siempre cuando me preguntan, ¿qué haces con cada paciente? Pues es bien diferente, ¿no? Claro. Es bien diferente las necesidades de cada familia, porque además el paciente es una familia completa. No es nada más quien padece la enfermedad, sino que es una familia completa. Muy bien. Y María Bautista justo va hacia la pregunta que también tenía yo. ¿Dónde buscamos a los navegadores? Todas las instituciones tienen este servicio, hay un teléfono. Ya hay hospitales que tienen su área de navegación. Okay. El INCAN tiene un área de navegación muy grande. El Hospital Juárez tiene un área de navegación. FUCAM ya tiene navegación. Estoy pensando, ¿quién más? Pregunten en servicio social si hay navegación. Y si no, muchas fundaciones tenemos ya el área de navegación. Por ejemplo, Salvat. Por ejemplo, Salvat. Se pueden comunicar, ¿ok? Y sin problema, Gaby nos puede atender. Con muchísimo. Buenísimo, muy bien. ¿Qué parte importante es esto saber? Digo, esto que hacen en Estados Unidos que me dices, y no puedo, y te dan solución, creo que es una alternativa muy viable que en México podría ser. Y que la realidad es que no lo es. Sabes que sí hay mucho apoyo. Sí. Y sobre todo para ciertos tipos de cáncer, hablando del cáncer de mama, hay muchísimo apoyo, muchísimo. El problema es saber dónde lo busco y cómo lo busco. Y cómo empezó esto, cómo me muevo en mi hospital, ¿no? Cómo lo exijo, y siempre hay que empezar por documentarlo todo. Por eso les decía, apunten absolutamente todas sus dudas, saquen copia de todos sus documentos, vayan haciendo su propio expediente de todos los resultados que les den, de todos los estudios que tengan, porque a mí me impresiona que, de verdad, la primera pregunta que hago es ¿dónde se atienden? En tal hospital, ¿quién es su médico? Uy, no sé. Claro. ¿Quién te operó? ¿Quién te abrió a la mitad, por Dios? ¿No? O sea, hay que saber quién es el que nos está atendiendo. Y no tener miedo. Siento que a veces como pacientes nos da miedo preguntar porque es que no le vaya a parecer mal al doctor y ya no me quiero atender. Es su obligación. Es su obligación y hay derechos que son por ley. Tenemos derecho a recibir información, a tener un expediente, a tener una segunda opinión en caso de necesitarla, en ser atendidos. No quiere decir que el médico tenga que ser monísimo y explicarme con dibujitos, pero sí a responder mis preguntas. Claro. Entonces, saber que son derechos. Sí, por supuesto. Tenemos un par de comentarios más. Nos dice Elena Mora, así como el navegador te ayuda, te puede malinformar. Pues no, si es un navegador que esté certificado. Bueno, no certificado porque en México no existe la certificación como tal. Hay un diplomado, pero no hay certificación como tal. Se supone que como navegador nunca te voy a dar información médica. Okay. Nunca te voy a decir si está bien o no bien tratada tu enfermedad. Te voy a explicar qué te hicieron y qué dicen tus documentos. Claro, nunca voy a decir más. Vaya, es como un intérprete. Exacto, de lo que tú me estás dando, pero yo no voy a deducir tratamientos ni voy a hacer recomendaciones, jamás, porque no somos médicos. Claro, ok, muy bien. Entonces sería más bien como un traductor de toda esta parte médica que a veces no es tan sencillo de digerir ni entender, no todos tenemos ese conocimiento. Y por eso podemos confiar un poco más, Elena. Gracias por tu comentario. Claudia Figueroa de AMECAP nos dice, ay, besitos, Claudia. Hermosas. Ay, saludos, Claudia. Gracias. Diany Cid nos dice, excelente servicio Fundación Salvati. Saludos desde Veracruz. Gracias. ¿Dónde están ustedes? A ver, platícanos. Salvati, ahorita estamos en Guadalajara, Cancún y Ciudad de México y acabamos de abrir el área de fisioterapia en Mérida. El primer fisioterapeuta certificado en oncología en Mérida. Ok, ¿y ustedes son navegadores en cada uno? ¿Tienen navegador en cada una de las instituciones? Actualmente solo aquí y yo doy el apoyo vía telefónica. Ok, entonces no necesitan vivir en la Ciudad de México. No, me llaman por teléfono y los oriento con mucho gusto. Muy bien, perfecto. Gaby, dinos por favor, ¿qué más de este tema tan vasto? ¿Tienes algún punto? Porque yo quiero... Sí, creo que es bien importante que se unan como familia a ver las dudas que hay. A veces lo que no se me ocurre a mí, se le ocurre al de al lado.
a veces, por ejemplo, la parte de alimentación, venimos otra vez al mismo tema, se va a preocupar más la familia por qué tipo de alimentación debo tener, ¿no? Porque a lo mejor como paciente estoy en el sobrevivir. Yo siempre digo, nos dicen sobrevivientes, porque eso se trata, ir sobreviviendo un día a la vez. Pero a lo mejor la mamá está mucho más preocupada por qué tipo de alimentación tengo que dar. Y a lo mejor el papá está más preocupado porque no dejé de tener diarrea. Pero mi preocupación es saber si ya me van a operar o qué tipo de cirugía voy a tener, o si va a ser una cirugía radical o voy a perder el seno, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, ir anotando esas dudas de cada uno de los miembros de la familia. Yo tenía otra duda sobre esta parte de los navegadores. Si yo, por ejemplo, llamo y les pregunto sobre esta parte de, tengo dudas en el área de nutrición, en el área de emocional, ¿ustedes como navegadores recomiendan especialistas? Claro, canalizamos siempre. Como te decía, yo no doy receta de nada. Si a mí me preguntan, es que tengo duda de cómo alimentarme, ok, ¿en qué hospital atienden? Primero veo si en su hospital hay esa opción. Hay muy pocos, por ejemplo, nutriólogos oncológicos en todo el país, creo que hay menos de 60. O sea, son muy pocos. Fisioterapeutas certificados en oncología, ya hay un poco más, pero son menos de 100 en todo el país. Entonces, yo te digo en qué ciudad vives, cuál es el que te queda más cerca. Yo no doy indicaciones de qué ejercicios hacer o qué cuidados hay que tener. Solo digo con quién tienes que acudir. Ok, entonces tú tienes un directorio muy vasto de muchos tipos de especialistas. Sí, entonces pueden estar tranquilos de poder llamar a un navegador, en el caso de Gaby, para que los asesore no sobre lo que tienen que hacer, sino a quién deben dirigirse para que les dé un diagnóstico adecuado. Así. Tenemos una pregunta de Leticia Aguilar. ¿Cómo puedo levantar una queja si el doctor no quiere darme mi expediente? A ver, tu expediente no te lo pueden dar. El expediente es propiedad del hospital. Te pueden dar un resumen médico o un historial clínico. Todos los hospitales, ese sí te lo tienen que dar por ley. Se solicita, a veces te piden que lo solicite un especialista a través de una carta. Puedes explicar los motivos para que lo quieres o no, ese sí es tu derecho. Y a veces tardan entre 3, 4 semanas en darte en este historial médico. Pero expediente como tal sí no te lo van a dar. Te dan un resumen de lo que ha pasado. Por eso es importante que el paciente cada que vaya y le den sus estudios o se saque no sé si me ocurre, una radiografía, entonces saque copia de todos los resultados. Y si existiera el caso, porque decía, una cosa es lo que debe hacer y otro lo que realmente sucede, que te dicen, no, aquí no le damos resumen médico, no nada, pidan que se los den por escrito. Si ustedes levantamos una queja, que hay quejas que se pueden hacer más a nivel de Secretaría de Salud y demás. Si yo digo, es que el hospital no le quiere dar una historia clínica, van a decir, compruébame que no se lo quiere dar, ¿no? Porque si llega al hospital y le preguntan, ay, sí se lo queríamos dar, pero el señor nunca lo pidió. Entonces, cuando les digan, no, aquí no se los damos, díganmelo por escrito. Todo por escrito. Todo tiene que poder ser comprobado. Con evidencia. Así es. Esos son unos muy buenos tips justamente para poder hacer su proceso. Así es. Muy bien. La verdad es que el área de oncología en los hospitales sí se le da mucho más importancia ahora. Ahora todo es mucho más rápido. Creo que las cosas sí han mejorado, aunque estemos justo en un momento económico, político, social en que las cosas parecen estarse deteniendo, pero normalmente esto funciona y sí funciona bien. Y saben, la gente en el hospital sabe que tienes derecho. Entonces solo es cosa de exigirlo. Claro. Y también algo que les quiero comentar desde una perspectiva. Hace poco llegó una paciente en donde decía, bueno, es que el doctor no me dio el diagnóstico. Bueno, es que por no darme el diagnóstico adecuado no me pudieron hacer las quimios correspondientes. Y como ya pasó el tiempo, ya no me van a dar las quimios, ¿no? Entonces la paciente estaba como muy angustiada. Pero algo que también pasa de aquel lado del paciente es que se quedan con lo que les dice el médico y no buscan, no preguntan, no van a servicio social, no saben que tienen pues sí, al final este derecho de primero investigar, ¿no? Si su queja, si su duda procede o no procede, y después a tomar cartas en el asunto. Por eso te preguntaba de los tiempos. ¿Qué tratamiento sigue? ¿Qué tengo derecho y qué va a pasar?
Por ejemplo, se dice que la radioterapia se tiene que recibir antes de los 6 meses de la cirugía. Si no me han mandado, no me voy, es que me dijeron que me hablaban. ¿Y de eso hace cuánto? 8 meses. No, bueno, no podemos sentarnos a esperar, tenemos que formar parte activa. Claro. Desde el principio, normalmente empezamos con una patología. La patología es tomar una muestra del tumor que se manda a un médico especialista, se llama patólogo, y va a ver el tipo de tumor, qué tipo de células conforman ese tumor. Hasta que el oncólogo no sepa el tipo de células que conforman ese tumor, si el tumor invadió o no invadió fuera de donde se formó, se necesita mucha información de esa patología para poder definir el tratamiento. Si pasó una semana, 15 días, 2 semanas y no tengo resultado, no me voy a sentar a esperar. Tengo derecho, y esto es como tip, váyanse a su hospital, al área de patología y denles lata. Yo siempre digo, cada semana, 8 días, cada 15 días, ir a patología. Ya tiene el resultado, ya tiene mi resultado, ya tiene así. Como niño chiquito, ya llegamos, así hay que estar dando lata. Ya está el resultado de la patología, entonces, ¿qué sigue? Si siguen las quimios, normalmente ahí no se pierde mucho tiempo. Ahí es la parte más rápida. O cirugía, ¿para cuándo me van a dar fecha? Es que ahorita no hay, entonces en 3 días vengo. ¿Ya hay fecha? No, en 2 días vengo. ¿Ya hay fecha? Hay que estar detrás. Sí, es que desafortunadamente vemos casos como que perdieron la patología, perdieron la biopsia. Lo tienen que resolver. No podemos sentarnos a esperar. Hay que dar plata, hay que moverse por todos lados, hay que hacer cartas. Con mucho gusto los oriento en cómo darle seguimiento, pero hay un seguimiento, hay que ir con subdirección médica, con dirección médica, con asuntos internos. O sea, hay que ir entregando documentos para acelerar esto. Claro. Y ser parte, como tú mencionabas, parte activa de tu proceso. Muy activa. No nos podemos sentar. Es que me dijeron que me llamaban. Sí, pero te lo dijeron hace 6 meses. O sea, si no me han llamado y ya pasó un mes, voy a llamar yo, voy a ir al hospital. Si el paciente o la paciente no está en un estado de salud que pueda estarse moviendo, porque además es engorrosísimo, súper cansado, que un familiar se dedica a eso. Normalmente cuando le decimos a la gente cercana, tengo cáncer, hijo, lo que te pueda ayudar, de verdad lo que necesitas, ¿no? Todo el mundo ofrece esta ayuda. Tómelo en serio. Claro. Ok, sí, de verdad, ¿en qué me puedes ayudar? Te puedes encargar de llevar mi organización de consultas. O me puedes acompañar tú los martes, o me puedes llevar tú a mi quimio, o me puedes tú hacer la comida del día que regreso de quimio, o puedes tú cuidar a mis hijos. Igual vamos a buscar a alguien. Depende mucho del carácter de cada quien, ¿no? Pero como hemos echado para adelante que pueda llegar al hospital y, oigan, no han dado el resultado, ¿y cuánto falta? Y no han hablado, y siempre hay que estar detrás. Si no es el paciente, que busque a alguien que lo haga. Claro, sí, digo, este tema que acabas de mencionar es todavía otro tema para otra sesión, ¿no? En donde nos ofrecen ayuda y no somos tan receptivos, ¿no? De decir sí, gracias y sí te voy a tomar la palabra, lo vamos a dejar por otro Facebook Live, pero justamente es esto, ¿no? El que alguien te ofrezca ayuda y tú pongas manos a la obra. Es organizarlo, sí. En la misma agenda de las que hemos estado hablando es, ok, mis quimios, yo en un principio nunca sabemos cómo te vas a sentir ni qué efectos secundarios puede tener cada persona. Pero después de la primera o la segunda, ya sabes que normalmente en el 5º, 6º y 7º día es cuando la pasas fatal. Y entonces dices, a ver, ¿quién se va a encargar el día 5 de cuidarme y quién va a ir por mis hijos y quién va a hacer la comida? El día 6 tal, ¿no? Y llevarlo igualmente. Es mucho más fácil y menos angustiante como paciente saber que cuento con todo este apoyo. ¿Y ahora quién le pido yo? ¿Y ahora quién le digo que haga esto? ¿Y ahora, no? Entonces, es parte de organizar. La enfermedad también hay que organizarla. Por eso es que apuntan todo para bien o para mal. Y todo por escrito. Todo siempre bien documentado. Buenísimo, eso, organizar, que luego nos hace falta, porque como en la cultura mexicana somos muy desorganizados, ¿no? Personalmente no tenemos como este hábito. Pero bueno, ¿algo más que desees agregar, Gaby? No se les olvide que de verdad tienen derecho y tienen la obligación de estar informadas. Tenemos que entender qué tengo para poder saber qué sigue. Hay un tema que tampoco tocamos ahorita, pero que sería importante para un programa completo, ensayos clínicos. Pregunten a sus médicos, ¿qué ensayos clínicos existen ahorita para mi enfermedad? Un ensayo clínico
es una prueba de medicamentos, normalmente son muy seguros, son hechos por las farmacéuticas y tienen muchas ventajas como paciente. Entonces, preguntar también, solo su médico les puede decir qué ensayos clínicos hay abiertos para el tipo, subtipo y etapa del cáncer que están cursando. Buenísimo, pues de verdad, muchísimas gracias, Gaby, No, por encantado. estar. Creo que de este lado y de aquel has orientado muchísimo, mucha luz. Y tengo un comentario más, ¿no? Perfecto, bueno. Con esto cerramos de verdad agradeciéndote. Ahorita les vamos a dejar el teléfono para que cualquier situación que tengan, te voy a llegar ahorita con muchísimo trabajo. Claro, y les dejo mi correo, a lo mejor es más fácil como por correo, es G de Gabriela Echeverría, @salvati, con V y con I latina, .org.mx. Gecheverría, @salvati.org.mx. Buenísimo, Gaby. De verdad, muchísimas gracias por venir, por orientarnos. Ya sabes que cuentan siempre conmigo. Yo sé. Y cualquier cosa, si tienen dudas, por favor escríbanlas y de todos modos les vamos a hacer llegar estas dudas a Gaby, que gustosamente nos va a ayudar a resolver. Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un excelente día.